está basada principalmente en agua. ¿Ya? Tenemos casi el 60% de nuestro cuerpo, su peso, compuesto por agua. Es decir, que tenemos una base acuosa. ¿Ya? Todas las reacciones químicas que suceden en el cuerpo tienen una base acuosa. El resto está compuesto por grasa corporal. ¿Ya? Y en los últimos años se ha visto un cambio en la composición corporal. Hace 50 años había un problema muy importante, preocupante, que era la desnutrición en países latinoamericanos. Y la desnutrición consistía en una disminución de la masa libre de grasa principalmente, ¿ya? Obviamente la masa grasa también, pero el líquido se mantenía estable. Actualmente eso ha cambiado. Nos hemos ido de este extremo de desnutrición al otro extremo, que es el sobrepeso y la obesidad, ¿ya? Entonces, al cambiar eso, hemos visto que hay dos problemas: que la grasa puede desplazar al líquido, ¿ya? Entonces es importante que tengamos en cuenta cómo funciona el agua corporal, cómo funcionan nuestros líquidos corporales. Entonces, fíjense, el Guyton, cuando ustedes vean y estudien todos los valores que están en el libro, siempre se hace referencia a un estándar, ¿ya? Y este estándar es un varón que pesa 70 kilogramos. ¿Estamos? Ahora, de esos 70 kilogramos, 42 son 42 litros de agua. ¿A cuánto equivale? Más o menos al 65%. Lo que les decía, el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua. Aproximadamente un 3% está en todo lo que son minerales óseos, ¿ya? De esta agua corporal total, fíjense, 28 litros de los 42 litros, 28 litros son líquido intracelular. ¿Eso qué quiere decir? Que está dentro de las células, todas las células. Dentro de estos 28 litros está la masa magra. ¿Y qué es la masa magra? La masa muscular, ¿ya? Por lo tanto, en este líquido intracelular se van a producir todas las reacciones metabólicas que nos permiten la vida. Dentro de las células se produce ATP. Dentro de las células musculares se produce la contracción muscular. Dentro de las células neuronales se producen las señales interneuronales, ¿ya? Fíjense, tenemos una barrera que es la membrana celular. Recuerden que es una barrera semipermeable, lipídica, una doble capa lipídica, ¿ya? Que va a tener en su estructura múltiples moléculas proteicas que pueden ser canales, como ya hemos visto, canales de sodio, ¿no? Pueden haber también acuporinas, por donde va a pasar el agua. Pueden haber transportadores activos. ¿Recuerdan los transportadores activos? Bomba de sodio, potasio, que nos gastan energía. ¿Para qué nos sirve entonces todo lo que hemos visto previamente? Para comprender que va a haber un intercambio activo entre el líquido intracelular y extracelular que es constante, ¿ya? Todo el tiempo va a haber movimiento de agua entre estos dos compartimentos. Y como se han dado cuenta en las anteriores clases,
pueden pasar, por ejemplo, en el epitelio que hemos visto el epitelio tubular, puede pasar hacia el otro componente, ¿no? Que es el líquido plasmático. Fíjense, tenemos un líquido que está alrededor de las células que se denomina líquido intersticial. Y ahí tenemos 11 litros. Y esto es parte del líquido extracelular. Este líquido intersticial es el que va a estar precisamente entre las células, ¿ya? En algunos casos se producen espacios, como los terceros espacios, ¿no? Líquido pleural, ¿no? El líquido peritoneal, el líquido pericárdico, que nos van a ayudar, pues evidentemente, a optimizar la función de estos órganos. Por ejemplo, el líquido pleural tiene la función de ayudar a expandir y evitar que se colapsen los pulmones. El líquido pericárdico lo mismo, ¿no? Evita la fricción en el momento en que el corazón hace el bombeo de la sangre. Otra membrana que tenemos, que va a estar en este caso ya dentro del líquido extracelular, que son un total de 14 litros, fíjense, 14 litros de agua extracelular, es la membrana capilar, ¿no? Recuerden que veíamos cómo de la membrana apical del epitelio tubular tenían que pasar por la célula, pasa por el líquido extracelular, y luego pasaba por la membrana capilar hacia el plasma. Ahora recuerden, la membrana capilar es un epitelio plano simple, ¿ya? Por lo tanto, tiene gran permeabilidad, gran permeabilidad, y no es una permeabilidad selectiva, porque la membrana celular sí puede ser selectiva, ¿ya? Y luego tenemos el plasma, ¿no? Que son 3 litros, nuevamente, todos estos valores dentro de un sujeto de 70 kilogramos, ¿no? Que es el sujeto estándar, con una adecuada masa grasa, es decir, no una persona obesa, sino una persona esbelta, ¿ya? Fíjense, el líquido plasmático que contiene los elementos sanguíneos, ¿no? Que es el que además de eso transporta nutrientes, transporta oxígeno, transporta elementos de desecho, va a estar circulando por todo el sistema circulatorio. Y ustedes recuerden que el sistema circulatorio va a tener diferentes afluentes, ¿no? Por ejemplo, las venas cavas van a rescatar todo lo que implica las venas mesentéricas, ¿no? Que pasan por el hígado y forman a la vena cava inferior. La vena cava superior va a recoger toda la sangre que viene del cerebro, principalmente y miembros superiores. Eso en el lado izquierdo. En el lado derecho, ¿qué va a pasar con las venas? Van a llegar las venas pulmonares. Y las venas pulmonares nos van a estar dando principalmente afluentes de sangre oxigenada, ¿no? Entonces vamos a tener, por un lado, ingreso de oxígeno, por el otro lado, nutrientes, ¿no? En el corazón van a empezar a salir las arterias, ¿no? Principalmente del corazón izquierdo la aorta y del corazón derecho la vena pulmonar. ¿Para qué? Para formar los dos circuitos, el circuito menor y el circuito mayor. ¿Para qué entonces nos sirve todo este líquido plasmático? Para regular los ingresos y las pérdidas, ¿no? Porque recuerden que también las arterias que conforme van pasando van a llegar al riñón, ¿no? Y en el riñón hemos dicho que se va a ultrafiltrar para poder desechar lo que no nos va a servir, ¿no? Y para eso hay todo el sistema que ya hemos visto, todo el sistema del control de cuánto de
sodio necesitamos, potasio, bicarbonato y lo que mañana vamos a ver que es el equilibrio ácido-base. Entonces, en los riñones vamos a tener pérdida de agua. ¿Cuánto hemos dicho que vamos a perder de agua aproximadamente por día? Si producimos 1 ml de orina por minuto, acuérdenme, filtramos 125 ml. De los 125 se reabsorben 124, 99%. Filtramos 1 ml, o sea, excretamos 1 ml por minuto. Ahora hagan los cálculos para 24 horas. Facilito. En 1 hora, 60 ml. Y 24 horas. ¿Nadie? ¿Nadie se acuerda? Ya. Aproximadamente 1.5 litros de agua diariamente, ¿no? Para ser exactos, 1.44. 1.40. Entonces, esta es la principal pérdida de agua, la que se excreta por los riñones. Luego siguen los pulmones, ¿no? Nosotros perdemos alrededor de 300 mililitros en la respiración. ¿Por qué perdemos en la respiración? Porque recuerden que nosotros producimos vapor de agua para calentar el aire que inspiramos y luego expiramos. Entonces en la respiración perdemos agua. Esa es la segunda. La tercera, fíjense en las heces. Y esto va a depender mucho de ciertas patologías. Por ejemplo, niños con enfermedades diarreicas van a perder gran cantidad de agua por las heces, ¿no? Y personas, por el contrario, que tienen constipación, no van a perder mucho líquido, pero ¿cuál va a ser el problema? Bueno, ¿y por qué va a pasar esto? Uno, porque no consumen agua, ¿no? Entonces una persona deshidratada va a tratar de preservar agua y una de las formas es a través del colon, ¿ya? Y esto puede causar constipación crónica. Además de la alimentación, ¿no? Una persona que se alimenta con mucha base de carbohidrato y poca fibra, pues va a hacer que el tránsito intestinal sea lento, por lo tanto el colon aprovecha en reabsorber agua, ¿no? Otra forma de perder agua, a través de la piel y por el sudor. Esto va a pasar mucho en las personas deportistas, ¿no? Las personas que ejercen gran cantidad de ejercicio generan energía metabólica que se traduce en calor, ¿ya? Entonces el cuerpo humano, para compensar el calor que hace, transpira, ¿no? Suda. Entonces en el sudor vamos a tener otra fuente importante de pérdidas. Y evidentemente la piel, ¿no? Para mantener una adecuada hidratación del epitelio escamoso estratificado, que además está queratinizado, pues también genera pérdidas a través de las glándulas sudoríparas, ¿ya? Todas estas pérdidas suman alrededor de 2 litros, es decir, que todas las otras pérdidas son 500 ml, ¿ya? Entonces 1500 más 500, 2000 ml, es decir, 2 litros. Por lo tanto, para lograr un equilibrio, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que garantizar un ingreso de 2 litros. Nuevamente, en una persona promedio varón de 70 kilogramos, ¿ya? Porque todo lo del Guyton se ha estudiado en ese prototipo de persona normal, ¿no? Entre comillas. Ahora, aquí tenemos un bypass entre el plasma y el líquido intersticial. Y este bypass es muy importante porque es el que va a drenar gran parte de elementos que no pasan fácilmente a través de las membranas capilares. Por ejemplo, ácidos grasos, ¿ya?
cuando se empieza a absorber ácidos grasos a nivel al nivel del intestinal, pues pasan a través del sistema linfático, principalmente, ¿ya? Cuando existen problemas de líquido intersticial, como un aumento de líquido a este nivel, también se utiliza el sistema linfático como bypass, ¿ya? Entonces, lo aconsejable, lo recomendable, la recomendación internacional nos dice que nosotros debemos reponer aproximadamente 2 litros de agua al día. Entonces, la encuesta que siempre hago yo: ¿han desayunado? ¿Qué ha sido su última comida? Milanesa, dice aquí. ¿Con agua? Ni siquiera tecito. ¿Alguien más que se acuerde que haya consumido anoche? Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo con nuestro pobre cuerpo. No lo estamos hidratando. Y lastimosamente, esto es algo muy común, no solamente en ustedes, que son estudiantes de medicina, que tienen que venir temprano, sino también en la población en general, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo más adelante cómo algunos elementos pueden cambiar. Entonces, 2 litros no significa 2 litros de agua pura, sino en la alimentación. Pueden ser jugos, pueden ser leche, puede ser sopas, por ejemplo, ¿no? Alimentos con agua, que tengan en su composición agua. Por lo tanto, en teoría, tendríamos que estar tomando unos 8 vasos de agua, distribuidos en las diferentes comidas. Por lo tanto, ideal, por lo menos un vaso de agua al desayunar, ¿no? Mejor si es un jugo que tenga además carbohidratos y proteínas, ¿ya? Vamos viendo entonces componentes, y aquí entra la parte importante. Toda esta agua no es solo agua, tiene solutos, y estos solutos nos permiten la dinámica que hablábamos en la anterior clase, que era la dinámica de la homeostasis, ¿no? Todos dicen, la homeostasis es el equilibrio estático, pero en realidad no, es una dinámica que nos permite mantener valores constantes tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. Entonces, tenemos en 1000 equivalentes, y fíjense cómo cada uno de estos elementos, en este caso de los minerales, donde están los cationes y los aniones, tenemos gran cantidad de sodio en el líquido extracelular, ¿ya? Más o menos 145, y 10 a nivel del líquido intracelular, ¿ya? Fíjense el potasio. El potasio tiene casi 150 mil equivalentes litros intracelular y solamente entre 5 y 10 a nivel extracelular. El calcio y el magnesio, principalmente distribuidos a nivel del magnesio intracelular, y el calcio igual menos de 10 a nivel extracelular. ¿Qué pasa con el cloro? Fíjense, el cloro, que es un elemento, un anión, porque tiene carga negativa, está más distribuido junto con el sodio, no es de extrañar, alrededor de 110 mil equivalentes litro, y dentro de la célula, en el líquido intracelular, alrededor de 3 a 5. Los fosfatos y aniones orgánicos, grandemente distribuidos dentro del líquido intracelular, alrededor de 140 también mil equivalentes litros. Estos fosfatos, fíjense que le da la carga negativa intracelular, ¿no? El bicarbonato, que vamos a ver mañana, que está muy asociado al equilibrio ácido-base, va a estar ampliamente distribuido a nivel extracelular, ¿no? Alrededor de 30 mil equivalentes litros. Y fíjense las proteínas. Las proteínas van a estar
principalmente distribuidas a nivel intracelular y le van a dar esa carga negativa, puesto que es dentro de la célula donde se produce la mayor cantidad de reacciones metabólicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, dentro de una célula muscular, todo lo que es actina, miosina, proteínas, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, fíjense que todo está equilibrado, cationes, aniones, casi por igual, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular, ¿ya? Ahora, vamos a hablar un poquito de los otros componentes, pero de líquido extracelular. Tenemos fosfolípidos, ¿ya? Importantes, 280 miligramos por decilitro, colesterol, 150 miligramos por decilitro, la grasa neutra, 125 miligramos por decilitro, la glucosa, alrededor de 90, hemos visto entre 90 y 100 máximo miligramos por decilitro, la urea 14 miligramos por decilitro, el ácido láctico 10, el ácido úrico 3, la creatinina hasta 1, ¿no? Miligramos por decilitro, las bilirrubinas 0.5 también tienen que ser bajas, y las sales biliares en cantidad mínima. Y fíjense que las sales biliares son lo que nos van a dar el color al plasma, ¿no? No sé si han hecho la práctica de micromatocrito. ¿Se acuerdan la práctica de micromatocrito? ¿Qué color era el plasma? Un poco amarillito, ¿no? Entonces, cuando hay cambios en el color del plasma se debe a su composición. Entonces, personas que tienen gran cantidad de grasa lo van a ver mucho más amarillito, lechoso, respecto a una persona que tiene menos cantidad de colesterol, por ejemplo, ¿ya? Las bilirrubinas lo mismo, una persona con ictericia van a encontrar un plasma súper amarillo, ¿no? Casi llegando a mostaza, a diferencia de una persona normal, ¿ya? Entonces, es por las sales biliares. Vámonos con la composición. Fíjense a nivel de plasma, a nivel intersticial. Fíjense que a nivel del plasma y a nivel intersticial, bueno, no se dejen. A nivel del plasma y nivel intersticial, vamos a hablar de todos los componentes que son osmóticamente activos, ¿ya? Tenemos casi la misma composición, por ejemplo, sodio, porque ya hemos dicho que el nivel extracelular tiene que ser mayor, ¿no? A diferencia de intracelular, donde tenemos menor cantidad. Potasio vimos igual, ¿no? 4 a 5 a nivel del plasma y 140 intracelular. Calcio 1.3, 1.2 máximo en el plasma y 0 a nivel intracelular, exceptuando cuando hay componentes importantes, por ejemplo en la célula muscular, donde va a haber incremento del calcio, principalmente en la célula muscular cardíaca, ¿no ven? Que se va a liberar, está dentro de los organelos, ¿no? Magnesio, principalmente intracelular. Fíjense, el magnesio ayuda mucho a regular, ¿no? Todo lo que son procesos metabólicos en lo que es producción de energía. Entonces el magnesio es fundamental a nivel intracelular, pero a nivel extracelular es entre 0,8 y 0,7. El cloro 106, 108 y 4 a nivel intracelular. El bicarbonato, hemos dicho alrededor de 30, 24, 28.3. A nivel extracelular, porque tiene que regular el equilibrio de ácido-base, y 10 a nivel intracelular. Luego tenemos los fosfatos, muy pocos a nivel extracelular, más a nivel intracelular, alrededor de 11. Sulfatos también más o menos equilibrados, entre 0,5 y 0,5,1. La fosfocreatina
un marcador de daño tisular importante, la fosfocreatina, porque está dentro de la célula. Si liberamos fosfocreatina o encontramos a nivel extracelular es porque hay daño celular, ¿ya? Luego tenemos la camosina, igual un marcador intracelular. Aminoácidos, principalmente proteínas de aminoácidos dentro de la célula. La creatinina, de igual forma, es un producto metabólico que va a haber gran cantidad a nivel intracelular, pero a nivel extracelular vamos a tener entre 0,2 hasta 1, ¿se acuerdan? El límite de creatinina es 1. Luego tenemos los lactatos, que más o menos están en ambos lados, 1.2, 1.5. Los trifosfatos de adenosina y los monofosfatos de hexosas, que recuerden que también son parte de lo que es el metabolismo de la energía, ¿no? Van a estar principalmente intracelularmente en 5 y 3.7. Aquí tenemos esto, recuerden que estamos hablando de miliosmoles, por eso es que es diferente los valores, ¿ya? Tenemos en glucosa 5.6 y eso, bueno, ¿cómo es que se mide la osmolaridad? Para empezar, en función del peso molecular. La glucosa tiene peso molecular diferente al del sodio, por ejemplo, ¿no? Luego están las proteínas que tenemos principalmente intracelular, ¿no? La urea también y otros elementos que vienen a estar o a generar una fuerza osmolar dentro de la célula alrededor de 10. Entonces, sumando todo, fíjense, hemos sumado la miliosmolaridad de cada uno de los componentes, ¿ya? Hemos sumado la osmolaridad de cada uno de los componentes. Sumando todo, la osmolaridad plasmática es de 299 a nivel del plasma. A nivel de líquido intersticial hay otro elemento. Es similar. .8 intersticial. Y intracelular, sumando, porque solamente hemos sumado, ¿ya? Todas las cargas osmolares, 301. Entonces la osmolaridad que nosotros queremos tener es alrededor de 300. Entonces hemos calculado la osmolaridad de cada uno de los componentes, ¿ya? Y los hemos sumado y tenemos estos valores, ¿ya? Si nosotros lo corregimos, ¿no? Podemos corregir dependiendo del coeficiente de hidratación, llegamos a un valor de 282, 281. Por lo tanto, la presión osmótica total a 37 grados, presión osmótica total, es decir, la fuerza que ejercen estas moléculas para generar ósmosis es alrededor de 5.441 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces tenemos una fuerza osmótica elevada en los 3 compartimentos. ¿Por qué es importante hablar de la presión osmótica? Porque resulta que si nosotros cambiamos la composición de los líquidos corporales, vamos a generar cambios en la presión osmótica. Por ejemplo, si nosotros perdemos gran cantidad de líquido, agua, solo agua, sin perder elementos como el sodio, ¿qué va a pasar con el plasma? Se va a concentrar. Por lo tanto, al concentrarse, ¿de dónde va a arrastrar agua? Del plasma. Del líquido intracelular. Entonces las células van a empezar a contraerse porque van a perder agua. Recuerden que la ósmosis es un transporte pasivo en función de la concentración de elementos en ambos lados. Entonces, yo he perdido agua a nivel del plasma, puede ser un niño con diarrea, ¿no? Entonces se va a empezar a deshidratar.
va a empezar a deshidratarse y se va a empezar a ver en sus células la deshidratación, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar con este niño? Ojos hundidos. ¿Qué es lo que va a pasar con este niño? Mucosa oral seca. ¿Se dan cuenta? ¿Qué va a pasar con la piel? Porque no queremos perder agua. Tenemos que hacer circular agua. Esos 3 litros tienen que estar circulando. Va a empezar a ver igual sequedad de la piel, ¿no? Entonces empezamos primero por elementos que no son tan primordiales, ¿no? Porque imagínense si empezamos a sacar líquido intracelular de las células neuronales, ¿no? También va a pasar en algún momento, ese niño va a estar somnoliento, decaído, hipoactivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo esto es un proceso, por lo tanto es importantísimo mantener el equilibrio de todos estos componentes, ¿ya? Entonces, la osmolaridad plasmática es alrededor de 300 miliosmoles por litro. Entonces, para comprender mejor nosotros cómo funcionamos, lo que nosotros necesitamos es medir cuánta agua corporal tenemos, ¿ya? Y para poder medir los líquidos corporales existen diferentes técnicas. Y resulta que la técnica Gold estándar para medir agua corporal total y masa grasa es la dilución isotópica con deuterio, ¿ya? Y bueno, ¿qué es el deuterio? El deuterio es un isótopo estable del hidrógeno. Como ustedes saben, el agua está compuesto por hidrógeno y oxígeno. 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno. Por lo tanto, ese hidrógeno nosotros lo podemos reemplazar por un isótopo. ¿Qué es un isótopo? Es un elemento que está en la misma posición del agua, por eso se llama iso, ¿no? En la misma posición del elemento principal, que es el hidrógeno, pero que tiene un protón más que hace que sea más pesado. Por lo tanto, que vibre de manera diferente en el momento que nosotros hacemos el análisis. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Simplemente le estamos cambiando los hidrógenos por hidrógenos pesados, ¿ya? Estos son estables, ¿por qué? Porque este protón dentro de la estructura atómica no va a producir ninguna explosión atómica, ¿no? Porque los isótopos, ustedes me imagino que piensan, ¿no?, en radiación nuclear. Y de hecho es parte, ¿no? Nosotros trabajamos en el instituto con la Agencia Internacional de Energía Atómica, que nos provee este isótopo estable, natural, que está en el ambiente, pero también podríamos trabajar con isótopos radioactivos, como el tritio. Entonces al tritio le aumentamos un protón más dentro del núcleo y tenemos un hidrógeno que sí podría causar, ¿no? O sea, muchos de estos de hecho, podría causar radioactividad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con el deuterio? Que es el hidrógeno estable del agua. Pues le damos una dosis a una persona. Puede ser, a niños, por ejemplo, les damos 3 gramos. A adultos les damos 30 gramos. ¿Por qué? Porque los damos en función del peso, ¿no? Además de que es carísimo, primer punto. Segundo, que no es tóxico, ¿no? Pero nosotros siempre tratamos de dar dosis adecuadas para las mediciones. Entonces, las dosis varían entre 3 y 30 gramos, ¿no? 3 gramos para niños pequeños que pesan menos de 10 kilos y hasta 30 gramos para adultos que pueden llegar a pesar hasta 100 kilos, ¿no? Entonces, nuestro indicador, por lo tanto, va a ser el deuterio. Nosotros estamos marcando nuestro trazador, ¿ya? Le vamos a dar una dosis pequeña. Esta dosis, fíjense, se va a distribuir en el agua. Nosotros más o menos, para que un vaso de agua se distribuya en todos sus líquidos corporales, pasan alrededor de 3 horas,
¿ya? Ese se llama el punto de equilibrio del deuterio, ¿no? De la placenta. Entonces nosotros llegamos al equilibrio a las 3 horas y en ese momento, cuando ya se ha equilibrado todo el deuterio, se ha distribuido en toda el agua corporal total, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos una muestra. Y ahora, ¿de dónde podemos tomar las muestras? A ver, ¿quién se imagina? Si está en todo el cuerpo. Sangre, plasma. ¿Qué más? Todos los líquidos corporales. Orina, muy bien. Otro. Muy bien, saliva. Fíjense, ya les he dicho que yo les doy a niños pequeños el deuterio, menos de 10 kilos. Imagínense que le tengan que pinchar para obtener plasma. Nadie va a querer venir, ninguna mamá me va a decir, sí, doctora, pínchenmelo. Y si no le encuentro la vena, pínchenmelo 3 veces. Ustedes han hecho toda la anterior semana punción venosa. ¿Es fácil? No. En adultos. En niños, peor. Entonces, saliva. Obtener saliva de un bebé, aunque no crean, es más fácil que sangre, ¿no? Le damos un algodoncito. El niñito que le encanta además masticar el algodón, está jugando con el algodón, exprimimos el algodón y tenemos agua. ¿Qué les parece? De esa manera obtenemos una muestra enriquecida con deuterio. Cuando nosotros hemos dado deuterio, lo que hemos hecho es producir un enriquecimiento de deuterio dentro de los líquidos corporales del sujeto de estudio. Entonces, vamos a actuar por lo que es la ley universal de la dilución. ¿Y qué dice la ley universal de la dilución? Volumen 1, concentración 1, igual a volumen 2, concentración 2. Entonces, mi volumen 1 y mi concentración 1 están en la dosis. Yo le estoy dando, por decirles 3 gramos de deuterio al 99%, es decir, prácticamente puro, ¿no? El deuterio, el hidrógeno deuterio mezclado con oxígeno me da agua pesada, agua deuterada, ¿no? Entonces, le administro. Mi volumen 2 es mi incógnita y mi concentración 2 es lo que yo voy a medir en las muestritas de saliva. Y normalmente nosotros lo medimos en partículas por millón. ¿Se dan cuenta? O sea, son concentraciones tan bajas de este isótopo que lo medimos en partículas por millón. Entonces ahí simplemente lo que nosotros hacemos es convertir en partículas por millón los gramos que le he dado de deuterio y despejamos volumen. Y vamos a poder tener el volumen de agua corporal total de un niño, ¿no? Despejamos volumen, por lo tanto tenemos concentración 1, el volumen 2 es igual a la concentración 1 por el volumen 1 sobre la concentración 2. Y listo. ¿Qué es lo más complicado entonces de esta técnica? Obtener las muestras y esperar las 3 horas. Y que la dosis no se pierda. Nosotros damos una dosis oral, ¿no? Podríamos dar una dosis intravenosa, sí, pero nuevamente, cuestiones éticas, si trabajamos en niños peor. Entonces, lo más práctico, dosis por vía oral. De esa manera nosotros podemos tener el volumen 2. ¿Ya? Fíjense, ¿no? Aquí está el indicador de masa, que es volumen 2 por concentración 2, sobre la concentración del compartimento, en este caso, de la saliva. ¿Cómo hacemos para calcular lo que son los líquidos y los volúmenes extracelulares? Pues resulta, si yo ya tengo el agua corporal total, ahora tengo que discriminar el líquido intra y el líquido extracelular, ¿no? Esta técnica nos da hasta ahí, de manera precisa, el agua corporal total. ¿Qué es lo que nos faltaría? Pues delucidar cuál es intra y cuál es extra.
Y para eso existen una serie de fórmulas que involucran, por ejemplo, el coeficiente de hidratación. ¿Ya? El coeficiente de hidratación me va a ayudar a calcular la masa libre de grasa. Es decir, esos 28 litros, ¿se acuerdan? Del sujeto de 70 kilogramos. Esos 28 litros de agua intracelular los puedo calcular sabiendo el coeficiente de hidratación, que en un sujeto adulto es de 0,7, porque los adultos estamos, digamos, que en el promedio. Los niños tienen 0,8 de coeficiente de hidratación, 0,85, dependiendo. Cuanto más pequeño sea el niño recién nacido, recuerden, los recién nacidos tienen gran cantidad de agua, su coeficiente de hidratación es mayor, a diferencia de los adultos, y los adultos mayores tienen menos coeficiente de hidratación. Entonces ustedes los ven como que están más sequitos, ¿no? O sea, tienen menos hidratación. Y eso es normal. Entonces, nosotros podemos calcular el volumen intracelular a partir del volumen extracelular, restando el volumen extracelular al agua corporal total, ¿ya? Y el volumen total de la sangre a partir del volumen del plasma, que ya hemos dicho 3 litros, sobre el 1 menos el hematocrito. ¿Ya? Esas son las dos fórmulas que nos van a permitir calcular el volumen de sangre y el volumen intracelular. Ahora, acá les voy a mostrar algunas formas de medir lo que son líquidos corporales. Ya les había dicho, el agua corporal total puede ser por tritio, fíjense, hidrógeno 3, pero ¿qué hemos dicho que es? Radioactivo, por lo tanto no lo usamos. Usamos deuterio, ¿no? De hecho, hace 50 años utilizaba mucho el tritio, pero han visto que causa muchos problemas, entonces lo han reemplazado por el deuterio. Y ahora es la técnica gold standard, agua pesada, agua deuterada. La antipirina es otro elemento marcador del agua que también nos va a ayudar a medir. Para el líquido extracelular, fíjense, sodio, un isótopo del sodio, el sodio 22. También puedo utilizar el yodo 125, yodo marcado, diotalamato, el tiosulfato y la inulina. ¿Se acuerdan de la inulina? ¿Para qué nos servía la inulina? Para la tasa de filtración. También nos sirve para medir líquido extracelular específicamente. El líquido intracelular, ¿podemos medir? ¿Quién cree que podemos medir líquido intracelular? ¿Por dilución? No. Por dilución no lo podemos medir. Porque necesitamos calcularlos. Imagínense, tendríamos que sacar una muestra de líquido intracelular. O sea, tenemos que despejar una célula y sacarle una muestra. Imagínense, si sacar una muestra de líquido extracelular ya es complicado, pero el líquido intracelular. Entonces, existen otras modalidades como la bioimpedanciometría, que también la hacemos en el instituto, donde nosotros a través de una corriente eléctrica y una serie de ecuaciones podemos saber cómo esta corriente pasa por el líquido extracelular, pasa por el líquido intracelular, ¿no? Y podemos lograr medir líquido intracelular, ¿ya? Pero eso es una técnica, nuevamente, no gold estándar. Esta es la gold estándar. Volumen plasmático, fíjense, podemos medir por albúmina marcada con yodo 125. Fíjense, todos estos que tienen el numerito hacia la izquierda son isótopos, ¿ya? Normalmente los isótopos del yodo son isótopos radiactivos, ¿no? Y eso se trabaja en el INAMED. También podemos utilizar el colorante de Evans, ¿ya? Para medir volumen plasmático, porque solamente se va a quedar en el plasma, ¿ya? Eso es bien importante. El volumen sanguíneo, fíjense, habíamos dicho que podemos utilizar la fórmula con el hematocrito, pero también podríamos marcar eritrocitos con cromo 51, ¿no? Que también es una técnica isotópica, o lo podemos calcular, como les decía, el volumen del plasma sobre 1 menos el hematocrito. Y el líquido intersticial, fíjense, el líquido intersticial, que tampoco lo podemos medir fácil. Imagínense, si el intracelular que está dentro de una célula no lo podemos medir, menos el que está alrededor de las células. Es complejo.
Por lo tanto, se calcula como el volumen de líquido extracelular menos el volumen plasmático. Entonces, estos dos, tanto el líquido intracelular como el intersticial, nosotros lo calculamos en función de el agua corporal total y el líquido extracelular. Entonces, vamos a hablar un poquito de osmolaridad. Entonces, todo esto que hemos visto, todo que acabamos de ver, que implica cambios en los líquidos, va a estar regido, ya hemos dicho, por la concentración de los elementos. Y la concentración de los elementos nos va a dar la osmolaridad, ¿ya? Ahora, una célula normal, que hemos dicho corregido 280, 281 miliosmoles litro, ¿no? Si se encuentra dentro de un medio extracelular con la misma osmolaridad, tenemos que se encuentra en una solución isotónica, ¿ya? Una solución isotónica. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la célula? Nada. No necesita ni hacer ósmosis de agua, ni tampoco, ¿no? Perder agua. Ni ganar agua, ni perder agua. La célula está en su ambiente natural, feliz y chocha de la vida, con los 280 miliosmoles litro. ¿Qué pasa si nosotros aumentamos la osmolaridad en el plasma? ¿Y cómo podemos aumentar la osmolaridad en el plasma? Y eso también les he preguntado. ¿Cuál es el componente más osmóticamente activo del plasma? Nos comemos una comida así súper salada, ¿no? Vamos a tener una solución hipertónica. ¿Qué va a pasar en una solución hipertónica? Mucha sal alrededor de la célula. La célula va a perder agua. Se va a contraer, ¿ya? Pero no va a morir. Está fácil, todavía puede aguantar. ¿Qué pasa en una solución hipotónica? Hasta 200 miliosmoles. Hasta 200 miliosmoles. Pues va a el agua que está afuera, porque hay mucha agua afuera, va a ingresar dentro de la célula y va a aumentar de volumen. Y podemos llegar a lisis celular. Podemos llegar a lisis celular, ¿no? Si lo hacemos mucho más hipotónica. Entonces, esto es importante. Por lo tanto, tenemos que regular, mantener los valores dentro de lo normal. Ahora, fíjense todo esto que les había hablado de lo hipotónico o hipertónico. Cuando ustedes consuman una bebida, fíjense cuánto de osmolaridad tiene. Y resulta que las gaseosas contienen gran cantidad, ¿no? Creo que más de 300, no más todavía, miliosmoles litro. Entonces ustedes consumen esto y parece que les refresca, pero en realidad les da más sed y terminan tomando más Coca-Cola, más Coca-Cola, más Coca-Cola, ¿no? Entonces, importante saber con qué me rehidrato. Tampoco vale rehidratarse solo con agua, ¿no? Porque si me tomo 4 litros de agua, va a pasar lo del hipotónico, ¿no? Vaya a causar lisis celular. Entonces, hay que tener un equilibrio en el momento de la rehidratación. Fíjense qué es lo que pasa. Miren, esto es lo normal, ¿no? Dentro de mis concentraciones en miliosmoles, 280, 280 y la osmolaridad total alrededor de 11.000. Ahora, ¿qué pasa en lo normal? Aquí vamos a tener el volumen en litros, ¿ya? 28 y 14, 42, 28 y 14. 28 intracelular, 14 extracelular. Si yo le pongo cloruro de sodio isotónico, no va a pasar nada, porque está en la misma osmolaridad. ¿Qué pasa si yo le pongo sodio hipotónico?
pues vamos a tener un movimiento, ¿no? Una reducción principalmente de líquido extracelular para que pase a líquido intracelular. Y si yo le pongo sodio hipertónico al revés, va a haber más líquido extracelular que líquido intracelular. ¿Estamos? Eso es lo que representan estas imágenes. Si yo añado 2 litros de cloruro de sodio al 3%, ¿cuánto es el cloruro de sodio isotónico? ¿Alguien sabe? 0,9%. 3 es el triple. Fíjense, la osmolaridad del líquido extracelular va a llegar a 73 milosmoles más. Del intracelular está en 280. Y pues todavía aquí no hay un equilibrio. ¿Qué es lo que va a hacer nuestra célula? Intercambio de agua, osmosis. Al hacer osmosis vamos a aumentar o vamos a disminuir de 373 a 313 y vamos a aumentar la osmolaridad intracelular a 313 para lograr un equilibrio. ¿Ya? Entonces, para equilibrar eso necesita perder agua, ¿no? Entonces va a haber una salida de agua, la célula se va a contraer, pero va a equilibrar la osmolaridad. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos prácticamente todos los días. ¿Ya? Todos los días, cada minuto de nuestra vida, nuestra célula está dinámica, buscando mantener valores dentro de los normales. Entonces, alteraciones de sodio. Las alteraciones de sodio van a conllevar a una alteración de la osmolaridad plasmática, por lo tanto, a un desequilibrio. Tenemos hiponatremia con deshidratación, normalmente en insuficiencia suprarrenal, y el exceso de diuréticos. ¿Se acuerdan los diuréticos que ya hemos visto, los de ACE y los tiacídicos? Pues si nosotros nos pasamos dándole o usando esto, podemos causar una hiponatremia con deshidratación, donde la concentración de plasma va a estar baja, el líquido extracelular también bajo, y vamos a aumentar el líquido intracelular. Y eso puede causar problemas a largo plazo. Recuerden que si lo mantenemos mucho tiempo hinchado puede haber lisis celular. Hiponatremia con sobrehidratación, principalmente cuando hay alteraciones de la hormona antidiurética, ¿ya? O un tumor broncógeno. Vamos a tener concentración de sodio en el plasma bajo, el volumen extracelular elevado y el volumen intracelular elevado. Hipernatremia con deshidratación, normalmente en la diabetes insípida o en la sudoración excesiva. Podemos tener una hipernatremia con deshidratación, donde el valor del plasma, del sodio en el plasma va a estar elevado y tanto el volumen intra y extracelular disminuidos. Y una hipernatremia con sobrehidratación, principalmente en la enfermedad de Cushing o el hiperaldosteronismo primario, ya donde la aldosterona es la que va a estar elevada y va a estar produciendo justamente una hipernatremia, donde vamos a arrastrar tanto sodio elevado, líquido extracelular elevado, aquí vamos a tener edema, ¿no? Por eso en la enfermedad de Cushing está la cara de la luna llena, y el volumen intracelular disminuido. Y fíjense lo que va a pasar, ¿no? En nuestro cerebrito. Normonatremia, equilibrio del sodio y del agua, no pasa nada. En la hiponatremia podemos causar un edema cerebral, y a nivel de la hiponatremia crónica, una contracción de las células neuronales, lo que al final nos va a causar pues, daño cerebral. ¿Ya? De ahí lo importante de mantener un equilibrio en los líquidos corporales y en su composición. Bueno, hasta ahí entonces este tema. Mañana vamos a continuar con todo lo que es el equilibrio ácido-base, y el día miércoles ya vamos a empezar a ver cómo es que vamos a encontrar algunas alteraciones más en los líquidos. ¿Ya? Muchas gracias por venir, nos vemos mañana.